Este fin de semana se celebró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Platicamos incluso durante la semana con el delegado Fermín Alvarado Arroyo en el espacio matutino de Radio Fórmula y le pedimos que nuevamente nos acompañara para pues que nos dé una evaluación, ¿no?, de este día. Fermín Alvarado Arroyo, delegado de Profeco, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Marco, gracias por la oportunidad de saludarte a ti, a tu espléndido equipo de trabajo y al Grupo Fórmula y al amplio auditorio. Paisanas y paisanos, con motivo de la celebración. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal en esta celebración, esta conmemoración, vamos? Pues fíjate que muy bien, Marco. Es más que nada un día de conciencia, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que el consumo, que ahora que Fermín Alvarado está ahí en la Procuraduría Federal del Consumidor, el consumo nace con los seres humanos y con los seres vivos. Obviamente no podemos sobrevivir si no consumimos aire, oxígeno, alimentos. No obstante, pese a que el consumo es relativo, es decir, es un tema milenario, no así con los derechos de los consumidores. El tema de los derechos de los consumidores es un tema relativamente reciente. John F. Kennedy, en 1962, en una comparecencia que tuvo en el Congreso estadounidense, es el primer mandatario que empieza a hablar precisamente de que los consumidores son el grupo. Es decir, consumidores somos todos, dice Kennedy, pero son el grupo que a veces menos se escucha y que tiene un rol un poco desigual en relación con quienes venden y generan, producen y distribuyen bienes, productos y servicios. Por primera vez ahí, en 1962, se empieza a hablar de los derechos de los consumidores. Luego, tanto en Estados Unidos como en Europa, Marco, en esa década de los 60, los consumidores empiezan a cuestionarse acerca de la calidad de algunos productos que ellos adquieren. Fue así como se empezaron a organizar los primeros grupos de consumidores, tanto en Estados Unidos como en Europa. No es sino hasta 1983, cuando la ONU incorpora precisamente a su Declaración General y su Asamblea General asume precisamente la declaración acerca de los derechos de los consumidores y que se empieza a conmemorar por primera vez precisamente el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores. México es pionero en 1976 en crear el primer organismo en América Latina dedicado a proteger, a defender y asesorar a los consumidores y obviamente a defender sus derechos. Y también México es el segundo país en América Latina que inicia con una ley federal de protección a los consumidores precisamente en 1976. Esto ¿qué ha dado como resultado, delegado? Que efectivamente hay una mayor preocupación y ocupación por parte de proveedores de ofrecer calidad y al mismo tiempo de los compradores de exigirla. Así es, fíjate que ciertamente, Marco, la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Consumidores persigue, como tú lo preguntabas en un principio, el propósito de hacer conciencia y de informar a los consumidores que tienen una serie de derechos. La Procuraduría Federal del Consumidor ha identificado cuando menos 27 derechos básicos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y también, desde luego, en hacer conciencia, como tú también bien lo señalas, en quienes producen bienes, productos y servicios, quienes los distribuyen o quienes los venden, acerca de la importancia de no violentar la ley, de ajustar el comportamiento comercial a lo que establecen las leyes y sobre todo no generar afectaciones en la salud, en la seguridad y en la economía de los consumidores. Hoy la Profeco, con Enrique Peña Nieto en México, la Profeco con Fermín Alvarado en Guerrero, está viviendo una nueva etapa, un relanzamiento. Vivió aproximadamente 12 años que gobernó la derecha en este país, una especie de relajamiento. Tú mismo me comentabas en una entrevista anterior que la Profeco parecía más bien un elefante blanco y hoy ciertamente la Profeco está viviendo una nueva dinámica, una nueva etapa, un mayor protagonismo, sobre todo de aplicación de la ley, de respeto a los derechos de los consumidores y de defensa de los derechos de los consumidores. Hace tiempo yo recuerdo mucho esta campaña que tuvo mucho impacto
Ya tiene años, del 5688722, en fin, Sí, claro. del teléfono de la Profeco, era de verdad una cultura de saber, primero que ya existía, ¿no? Sí. Y después de acudir a la misma. Hoy, ¿qué tanta convocatoria tiene y credibilidad, delegado? Porque a veces la gente dice, no, ¿para qué voy? Me voy a tardar, voy a perder el tiempo, a lo mejor ni me atienden mejor, pues ya ni modo, ya me agandallaron y hasta ahí me quedo. Fíjate que ese es uno de los retos, qué bueno que haces el comentario inteligente, Marco. Acabamos de tener la reunión nacional, también en este marco de celebraciones del Día Internacional de los Derechos de los Consumidores, tuvimos la reunión nacional de delegados entre jueves y viernes allá en la Ciudad de México. Nos reunimos con la nueva Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez, y ella, entre los retos que nos señalaba, es que precisamente hay encuestas en donde los ciudadanos, claro, creen en la Profeco, confían en la Profeco, pero también un buen porcentaje sostiene y afirma que a veces les preocupa acudir a la Profeco porque tienen la impresión de que en la Profeco se resuelve muy poco. Ese es uno de los retos que estamos enfrentando precisamente a lo largo de esta administración y a lo largo de estos meses. Creo que empezamos a superar esa cuesta de esa impresión. Te voy a participar algunos datos muy rápido. El año pasado, el primer bimestre, enero-febrero, en materia de quejas aquí en la Profeco Guerrero, en Acapulco, habíamos recibido no más de 400 quejas entre enero y febrero del año pasado. Este año, el primer bimestre del 2014, en Acapulco hemos recibido alrededor de 500 quejas, es decir, 100 quejas más de un año a otro. Eso habla de que empieza a haber una mayor confianza de los ciudadanos en que ir a la Profeco es no ir a perder el tiempo, porque están viendo que la Profeco no solamente trae operativos de verificación y vigilancia intensos en distintas materias, como lo hemos hecho a lo largo de este último año, gasolineras, grúas, empresas gaseras, mueblerías, establecimientos comerciales, en fin, sino también, desde luego, hay una mayor atención a quienes acuden a la Profeco a presentar su queja y sobre todo en el propósito de hacer valer sus derechos. En este caso, el derecho a la compensación, ese es uno de los derechos. Eso quiere decir derechos principales, a ver, de veintitantos, porque también no podemos ir a comprar, a ver la lista de los 27 derechos, a ver, sácatela, pues no, ¿verdad? Sí, traer ahí el guión, ¿verdad? Imagínate, ¿y cuáles serían los más importantes? El derecho a la compensación es uno, Marco, que significa que si un consumidor adquiere un producto, un bien o un servicio, y este sale defectuoso, el consumidor tiene el derecho a tres cosas, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Una, a que se le restituya, se le entregue otro producto, en términos del 100% de calidad. Si no existe ese producto, entonces se le regrese el dinero que pagó por el producto o el servicio, y además la ley prevé un 20% más mínimo de compensación por los daños y perjuicios causados. Te refiero un dato emblemático aquí en Acapulco, que yo recuerdo sucedió reciente con el incendio del Salón Copacabana, en donde más de 200 consumidores entre turistas y acapulqueños habían adquirido una cena show en el Salón Copacabana con motivo del fin de año 31 de diciembre y que se incendió 2 horas antes. Lamentablemente no se realizó la cena, no se realizó el show, y entonces acudieron a Profeco, la Profeco intervino y obviamente ahí se logró resarcir el daño recuperando a más de 200 consumidores, reitero, tanto turistas como residentes, recuperar el dinero que habían pagado, en algunos casos obviamente más de 1,000 pesos por consumidor de este consumo de cena. Ese es el derecho a la compensación. El derecho a la protección, bueno, que tienen derecho los consumidores a ser protegidos, a ser asesorados y a ser defendidos precisamente por la Procuraduría Federal del Consumidor. Estamos a la orden en Costera, Miguel Alemán, frente a la terminal marítima, a un lado del fuerte de San Diego, y el teléfono gratuito para las denuncias telefónicas, como tú bien lo recordabas, Marco, esa campaña, 01800 468 8722. Hasta la cancioncita me acuerdo todavía de aquel eslogan. Campaña. Claro, y que valdría la pena que se retomara.
¿Hay que tener, delegado, confianza en la Procuraduría Federal del Consumidor? Hay que tener confianza en la Procuraduría Federal del Consumidor. Los consumidores no están solos frente a quienes tienen poderes económicos, de información y demás. Los consumidores están acompañados, asesorados y defendidos por la Procuraduría Federal del Consumidor. Estamos a la orden y el 80% de las quejas, Marco, este es un dato muy interesante, el 80% de quienes acuden a la Profeco reciben una respuesta positiva, es decir, o les entregan el producto en buen estado por el que pagaron, o el proveedor les devuelve el dinero que han pagado por el servicio que no se les ha proporcionado en términos por el cual pagaron. Hay que tener la confianza entonces, hay que darle seguimiento. Nuevamente agradeciendo la oportunidad, delegado, la dirección y el teléfono, por favor. El teléfono gratuito del consumidor, LADA sin costo, 01800-468-8722, es el teléfono de ustedes, de los consumidores, y la oficina de Profeco aquí en Acapulco está en Costera, a un lado del fuerte de San Diego, frente a la terminal marítima. Tenemos subdelegación en Iguala, tenemos jefatura de servicios al consumidor en Tasco, en Ciudad Altamirano y en Zihuatanejo. Estamos por reabrir la oficina del consumidor en Chilpancingo. Creo que decía en Chilpancingo estaba Céfala, todavía esta área, ¿no? Está cerrada, ¿sí? Ciertamente, no hay oficina en este momento del consumidor, la estamos por reabrir en unas semanas. Vamos a dar el anuncio a través de ustedes, si nos permites, y estamos también gestionando la apertura de 2 oficinas, una en Tlapa para cubrir la región de la montaña y otra en Ometepec para cubrir la región de Costa Chica, y de esta manera ampliar la cobertura, la atención, la asesoría y la defensa de los consumidores. Delegado, un gusto saludarte, siempre Marco, bienvenido. Gracias por compartir la información, o muy temprano, o de tarde, o por la noche, ¿verdad? Así es. Dios los bendiga. Bienvenido, muchas gracias. Feliz día de los derechos de los consumidores. Estaremos muy pendientes. Y por último, nada más, si alguien quiere saber estos 27 derechos importantes, ¿a dónde puede acudir? Es una interesante pregunta, www.profeco.gov.mx o la revista del consumidor, que obviamente también está en Profeco, y también, desde luego, tenemos el programa del consumidor, aunque a veces sale muy noche, y en las oficinas de Profeco también, al 01800-468-8722. Bienvenido nuevamente, muchas gracias. Fermín Alvarado Arroyo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guerrero. Una pausa y regresamos.